Bienvenidos. En este tutorial vamos a ver cómo se configuran horarios, turnos y cómo se asignan los empleados. Hay que tener presente que este software requiere que siempre haya coherencia entre los horarios, los turnos y que los turnos estén correctamente asignados a los empleados. ¿Qué diferencia hay entre un horario y un turno? El horario es una fracción de tiempo que se utiliza en el día. Por ejemplo, un horario puede ser de 12 a 18 horas. Un turno es la distribución semanal de estos horarios. Por ejemplo, de lunes a viernes de 12 a 18 y el sábado de 8 a 12. Allí tenemos un ejemplo de turno compuesto por dos horarios, el de 12 a 18 y el de 8 a 12 de la mañana. Pues bien, empezamos, como bien lo indica esta secuencia de números, por el punto número 1, que es crear los horarios. Cuando está recién instalado el programa vemos que aparecen estas ventanas que ahora voy a cancelar porque una vez que creamos el primer horario ya no vuelven a aparecer. Ustedes se van a encontrar con esta pantalla que es editar mantenimiento de horarios. ¿Cómo creo un horario? Para el ejemplo que veníamos hablando vamos a crear el de 12 a 18 horas. Estos son los campos que hay que llenar para completar lo que es un horario. Y empieza con el nombre del horario. El nombre puede ser cualquiera, algo que a ustedes les sirva. En este ejemplo le voy a poner de 12 a 18 como nombre. Hora de entrada, las 12. Hora de salida, las 18. Tolerancia. La tolerancia se refiere a los minutos que la empresa permite llegar tarde o retirarse antes sin descuento. Para este ejemplo vamos a dar 5 minutos. Ahora bien, vemos que pasamos a inicio de entrada y final de entrada. Aquí. ¿A qué se refiere esto? Es un periodo de tiempo que incluye la hora de entrada y en el cual vamos a autorizar a la persona a hacer marcas de entrada. En este ejemplo tiene que entrar a las 12, pero yo le voy a permitir hacer marcas de entrada entre las 11 y las 13. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega a 12:30, obviamente va a tener sus 30 minutos de descuento, pero no va a haber problema. Ahora, si llega a las 13:01 ya no tiene autorización para hacer esa marca. Entonces, por supuesto, la va a poder hacer en el reloj, pero va a ser inválida. ¿Qué pasa con las marcas inválidas? No pasa nada. Justamente el programa son marcas que no comprende. Entonces se van a registrar en el reloj, van a ser transferidas al software. El software no va a entender qué hacer con ellas, dado el horario que tiene asignado la persona, y las va a marcar como inválidas, para que el administrador del programa haga lo que entienda correcto con ellas, al auditar el reporte de marcas. Bien, en este periodo entonces yo marqué de 11 a 13 horas como rango de autorización de entrada. El de salida, si sale a las 18, le voy a poner desde las 17. En general es esto, ¿no? Una hora antes y una hora después. O en caso de que sea posible que en vez de irse a las 6 de la tarde se vayan más tarde porque se quedan haciendo horas extras, ya puedo incluir eso en esta creación del horario. Por ejemplo, le puedo poner hasta las 22 horas, no importa. Se puede quedar hasta las 10 de la noche. Tendrá horas extras, por supuesto, pero no va a haber marca inválida. Acá me pregunta si cuenta como un día de trabajo. Sí. En el caso de que estemos creando horarios fraccionados, es decir, que hay un periodo de tiempo que se trabaja en la mañana y un periodo de tiempo que se trabaja en la tarde, vamos a marcar a cada fracción como 0,5, como la mitad de la jornada de trabajo. En este caso no, de 12 a 18 es la jornada completa, por eso cuenta como un día completo de trabajo. Y es muy importante que acá en este momento cuenta minutos, que pongamos los minutos exactos que dura esta jornada. Para nuestro caso son 6 horas, entonces son 480 minutos. Y puedo o no cambiarle el color. A cada horario puedo asignarle un color según la preferencia y vamos a ver que es visualmente más amigable si les cambiamos los colores porque nos es más fácil después ver las diferencias. Pero es a gusto, eso no es necesario. Y guardo. Acá vemos que ya quedó creado este horario. Ahora voy a crear el horario de nuestro ejemplo, que era el de los sábados. Y justamente le voy a llamar horario sábado, que entro a las 8, de 8, ¿sí? 0800 a 12.
Mantengo el mismo criterio de tolerancia, por supuesto, y el criterio también de admisión, ¿no? De autorización de entrada. 1 hora antes y 1 hora después. Lo mismo para la salida, 1 hora antes y 1 hora después. Esto va a contar como una jornada de trabajo también, pero son 4 horas. Son 240 minutos. Con estos 2 horarios ya tengo compuesto el turno para mi ejemplo. Por supuesto, si en la empresa hay personas que cubren diferentes horarios durante la semana, habrá que seguir creando los horarios y componiendo luego los turnos. Ojo, se crea un turno independientemente de la cantidad de personas que lo usen. Se crea una sola vez el turno, se crea una sola vez el horario. Luego se asigna repetidas veces a todas las personas que usen ese horario o ese turno. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar al segundo punto, como les había dicho. Bien, acá vean esto. Me está dando un error que es usual que aparezca. Esto me está indicando que hay una cuenta de minutos equivocada. Voy a revisar. Voy a mantenimiento de horarios. Son 4 horas. Son 240 minutos. En este horario es el que está el error. Si ustedes ven, introdujimos acá mal la cuenta. Son 6 horas, son 360 minutos. Se guarda correctamente, pongo guardar. Y al cerrar ya no me sale el error. Quedó solucionado. Se los quería mostrar porque esto es algo que sucede frecuentemente. Vamos ahora a componer el turno. ¿Cómo compongo el turno? Vemos esta ventana que tiene 2 columnas. En esta parte vemos los días de la semana y las horas del día. Acá vamos a añadir un nuevo turno que le voy a poner demo. ¿A partir de cuándo es vigente? Bueno, el 1 de marzo de 2014 está bien para este ejemplo. Y vengo acá y le añado el tiempo. Acá me va a desplegar todas las franjas horarias que yo haya creado en el paso 1. Y así lo armo. Marco que de 12 a 18, de lunes a viernes, va a ser la persona. Y tengan especial cuidado en marcar esta caja, dado que es lo que indica que en caso de que se queden pasada la hora, cuente el tiempo extra. Añado el tiempo de los sábados, que era lo que me estaba quedando, donde solamente es para los sábados. Ups. Lo dejo así, marco como siempre acá. Ok. Y vean que aquí quedó compuesto el turno. Y lo guardo. Bien, guardado está, cierro. Vamos al tercer punto, que es decir, bueno, ¿quién es el empleado que va a hacer este turno? Acá volvemos a la parte que habíamos creado en el tutorial anterior, donde está el árbol y los funcionarios. Carla Gómez. Bien, vengo a arreglar cambio. Acá estamos en la ficha de horarios de Carla Gómez. Fíjense que esto debe quedar así, con la obligatoriedad de marcar entrada y salida. Estos puntos tienen que quedar marcados porque quiere decir que tiene asistencia activa, es decir, va a marcar todos los días. Días feriados quiere decir que va a descansar los días feriados. Y estos 2 clics quiere decir que está habilitada para hacer overtime, o sea, tiempo extra. Con el más y con el menos simplemente yo le voy a cargar el turno, que para este ejemplo solamente creé el de demo, ¿verdad? Desde el 1 de marzo hasta in eternum esta persona va a tener este turno. Ok. En la pantalla vemos que queda asignado con los colores con que creé los horarios el turno para Carla Gómez. Lo mismo sería para Cristian Barros. Arreglar cambio. Como primera vez se marca esto, después ya queda asignado. Y queda pronto. Vemos que acá tienen marcado que se les ha asignado el turno llamado demo. Finalmente, para completar esta parte de configuración de los turnos y de los horarios, hay que definirle al software cuáles son los parámetros básicos de cálculo.
veremos acá la configuración tipo que ustedes tienen que hacer en su PC. La empresa, nuestro ejemplo es Infosys. Ustedes acá pondrán el nombre de su empresa. Los lunes es el comienzo de la semana. Expande a 2 días, ¿qué quiere decir? Que si ustedes tienen ejemplos de turnos para serenos, donde entra en un día calendario y se retira en el día siguiente, acá están diciéndole al programa, bien, ese horario, ¿a qué día se computa? ¿Al día de comienzo o al día de fin de, de horario? Por ejemplo, si inicia la jornada un jueves a la noche y se retira un viernes de mañana, marcando acá primer día, ese horario se va a asignar al día jueves. El primer día del mes es el inicio del mes. Y acá vamos a establecer la jornada más larga y más corta. Por defecto viene así y en general no es necesario cambiarlo. Quiere decir que acá no va a haber una jornada más larga de 660 minutos creada, ni tampoco un horario, o sea, una jornada más pequeña 2 horas a 120 minutos. En caso de que creáramos una jornada de más de 10 horas o de 11 horas, que sean 660 minutos, deberemos cambiarlo. Si quieren crear un horario de menos de 2 horas, deberán cambiar también acá el 120. Después, acá vamos a ver que el intervalo más pequeño que hemos configurado son los 5 minutos de la tolerancia. El estado de salida, que se marque como salida, y el estado overtime, que siga directo como overtime. Ustedes, por supuesto, acá pueden poner ignorar el estado en caso de que su empresa nunca pague horas extras. En cuanto a cálculos, en mi ejemplo, la jornada vale 6 horas diarias, ¿verdad? Entonces le voy a poner 360 minutos. Para el caso de que sean 8 van a ser 480, ¿verdad? Acá voy a configurar también la tolerancia, que sea 5 y 5. Y en estos siguientes puntos, lo que estoy pudiendo configurar es que en el caso de que se olviden de marcar. ¿Qué pasa? A veces pasa que el empleado se olvida de marcar. Entonces acá me da 2 opciones el programa. Que si no marca la entrada, o bien le aplique una tardanza de determinada cantidad de minutos, o sea que es un castigo, ¿no? O sea, lleva un descuento. Si no llegó, o sea, si llegó tarde, o sea, pasado los 5 minutos de tolerancia, yo le voy a aplicar un descuento de 1 hora. Esa es la opción de tardanza tantos minutos. O directamente le puedo asignar una falta. Es decir, que si no marca la entrada o la salida, bueno, en este caso la entrada, le va a tomar como falta el día. ¿Por qué yo recomiendo siempre que dejen así? Porque van a ver que en el reporte marca que un celeste todo el renglón, siendo más fácil ver que allí hay que auditar ese día. Pero esto es una elección personal y de cada empresa. Después ustedes van a comprender por qué marqué esto. Bien, en caso de que yo quiera, por ejemplo, si tabular que si llega más de 1 hora tarde o más de 3 horas tarde sea una falta, esto lo configura acá. O si se retira más de 2 horas antes, también sea una falta, lo marco acá. El después de tantos minutos quiere decir que a partir de X minutos que se configurarían aquí de la salida, empezaría recién el tiempo extra. Esto es válido cuando en la empresa salen los empleados al vestuario o hay una demora entre que apagan máquinas y demás. Por ejemplo, 10 minutos. Entonces la empresa decide que a partir de los 10 minutos de la salida empiece a contar el tiempo extra. Esos son, o de la media hora. Hay empresas que recién a partir de la media hora de la salida empiezan a contar el tiempo extra. Eso lo ven para el caso en cuestión. En cuanto a estadísticas, simplemente corroborar lo siguiente. Normal actual, esas son las jornadas, normales y reales. Si son media jornada su empresa, o sea, si tiene horario cortado, debe decir 0,5. Si no es horario cortado, debe decir 1, o sea que la jornada es un día de trabajo. La llegada tarde está seteada en 10 minutos, pero yo les recomiendo que lo pongan en 1 minuto, así les cuenta, y sin redondeos, así les cuenta de a 1 minuto la llegada tarde. La salida temprano, lo mismo. AFL van a ver ustedes más adelante en los próximos tutorials que se refieren a las salidas autorizadas. Que estén marcadas por hora está bien. Las faltas, que sean por un día de trabajo.
El tiempo extra pueden marcar que sea en hora o en minutos, en general lo hacemos en minutos, pero es a gusto de ustedes. Bien. Y con esto quedarían configuradas las reglas de asistencia para que pueda hacer el programa sus cuentas. Los invito a ver el próximo tutorial que tiene que ver con carga de permisos, carga de días festivos y carga de incidencias, por ejemplo, licencias o certificaciones médicas.